¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Juan, qué gusto despertar hoy en un día entre soleado, lleno de nubes, después de todas las tormentas que han estado pasando en estos últimos días, y encontrarnos con un invitado de los tamaños que tenemos hoy en día, como Fernando Silva. Qué gusto, Fer, tenerte aquí en nuestra balsa. Gracias, Javier. Qué gusto que me hayan invitado a subir. Ya me está ahogando. Encantados de tenerte y de recibirte. Bueno, nos estamos conociendo. Para mí de verdad es un enorme gusto tener a un experto en Jung, un autor, un filósofo, pensador, psicólogo, tantas cosas que es, alquimista incluso, metafóricamente, que yo he admirado durante prácticamente toda mi carrera. O sea, pude haber, en algún punto pude haberme dedicado a otra cosa gracias a todo lo que fue para mí Jung en ese momento. Pues lo exploré, obviamente, creo que no a las profundidades que muchísima gente. Obviamente Fernando, bueno, nos viene a ilustrar en este tema, pero bueno, estoy encantado de tenerte a bordo y poder, pues, hablar sobre este tema tan apasionante que es Jung. Y pues en este caso podremos hablar de los arquetipos, ¿no? Muchas gracias por la invitación a los dos y con todo gusto, Además, claro. creo que llega en un momento muy interesante del viaje que estamos haciendo, Juan, y de lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad, la importancia de entender los arquetipos, la inconsciencia colectiva y todo lo que habló Jung. Creo que es importante traer una persona como Fernando, a quien quiero dar la bienvenida. Fernando es un analista de las genealogías en el sistema familiar, símbolos vinculantes, lealtades invisibles ausentes y drama familiar. Ya nos explicará un poco qué se trata esto. Tiene una maestría en Historia de Religiones con especialidad en Historia del Arte, Mitología y Psicología Junguiana. Es autor de varios libros sobre simbolismo y religiones africanas, experto y profundo conocedor del tarot de Marsella, donde incursiona desde la historia del arte y la manifestación de lo sagrado en una construcción histórica del tarot. O sea, eres un historiador del tarot. También me encantaría ver cómo Jung y el tarot están relacionados, me encantaría conocerlo. Tiene un diplomado en Teoría e Historia de las Religiones por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, especialidad en Historia de Arte por la UNAM, certificación en Mitología y Psicología Junguiana por el Centro Jung de Buenos Aires, Argentina. Creo que está corto porque además has hecho ya otros diplomados y otras maestrías, mi querido Fernando. Diplomado en Lectura e Historia del Tarot de Marsella, conferencista e instructor en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, y además colabora en Grupo Radio Fórmula en varios programas. Bienvenido a la barca. Como puedes ver, la tenemos recogida, la tenemos bien limpia.
trajimos café, sé que tú no tomas café, pero tomas agua y bueno, pues nuestras velas y ahorita el viento no nos ha pegado, entonces estamos listos para escucharte, para aprender de ti, porque creo que yo tengo muchas preguntas sobre Carl Gustav Jung, como dirían los alemanes, comparado con Sócrates en la antigüedad, como el nuevo Sócrates de la modernidad, comparado con Lao Tse en el taoísmo, como el Lao Tse del occidente. O sea, creo que estamos ante una figura muy importante de la humanidad y del posmodernismo. Y pues bueno, ¿con qué empezamos, Juan? ¿Cómo empezamos a preguntarle a Fer estos temas? Yo quisiera hacer una pregunta, planteamiento. Bueno, primero, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Por qué la sociedad actual necesita de... ¿Por qué la sociedad actual necesita de Jung? Para entendernos a nosotros mismos. Mira, el autor que vamos a comentar ahora forma parte de una gran pléyade de pensadores de la segunda mitad del siglo XX que comenzaron a asimilarse en todos los programas académicos de todas las universidades del mundo. Estos pensadores, de los que Jung es la cabeza más visible, porque hay otros, estudiaron al hombre y a la sociedad dentro de un sistema en crisis, la crisis del hombre moderno, que comienza en la Segunda Guerra Mundial con la explosión del arma atómica en Japón. Entonces, se había dado una fase de transición del estudio de las cosas conscientes del hombre entre la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el espíritu humano queda totalmente destruido en Occidente, ¿no? Hecho añicos en Occidente. Y hay muchos filósofos que tratan de retomarlo para poderlo explicar y sobre todo ver desde una perspectiva, desde la otra parte del mundo que también nos complementa, que era Oriente, qué nos había pasado acá, de este lado. Entonces viene Jung, viene Eliade, viene Eric Fromm, es una gran cantidad de pensadores. De ellos, el que va a elaborar el vocabulario, la visión o la cosmovisión para entender al hombre después de su crisis espiritual, ¿no? Es Jung. Jung elabora toda una metodología que viene desde la psicología, desde la filosofía. Los pensadores de los que Jung se va a nutrir para poder comprender la crisis del hombre contemporáneo es la filosofía. Comienza con Schopenhauer, después Nietzsche, que lo había expuesto muy claramente, pero que hacía falta un traductor hacia las cuestiones cotidianas de la vida. Entonces Jung, en su experiencia de psicólogo, de psicoanalista, de médico, comienza a ver que hay una particularidad en estas crisis que la psicología freudiana lo asociaba a patologías de carácter biológico, como algunas neurosis y cosas de este tipo. Entonces Jung comprendió que había un común denominador en la crisis de la psique del hombre o mujer, y era en relación con su visión interior. Entonces comenzó a elaborar una ruta hacia esa visión interior del individuo y encontró que estaba hecho pedazos. ¿Por qué es interesante en este momento Jung? Porque estamos rematando esa crisis, ¿no? El confinamiento que la sociedad occidental tuvo durante toda la primavera este año es muestra de esa crisis, ¿no? No supimos cómo llegó, no supimos qué hacer, ni sabemos qué está pasando afuera. Entonces hay una crisis tremenda del inconsciente colectivo, que así lo definió él, donde estamos todos como ahorita en la misma balsa. O sea, toda la derivación de complejos que estudia la psicología profunda, pero colectivamente hablando. Por eso Jung es importante. Jung, como algunas escuelas lo estudian desde la parte clínica, pues ya está muy superado también por la influencia de las neurociencias. Pero Jung, que se estudia desde un punto de vista humanista en las áreas de filosofía, pues es un filósofo que tiene la misma altura, como la comentaba Javier, de grandes pensadores de la antigüedad, pero también más recientes. O sea, digamos que de Nietzsche brincamos a Jung, ¿no? Y de Jung, pues quién sabe hacia dónde. Ahí está la
la gran duda. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Hay historiadores que dicen que estamos en un proceso ya de extinción que no va más allá de 200 años. Entonces, no sabemos. Ahora, la respuesta que Jung nos da es adentro. Hay que explorar en el inconsciente personal para conectarlo con el inconsciente colectivo a través de un lenguaje que nos vincula, que son los arquetipos, ¿no? Entonces, aporta la visión, aporta el lenguaje, aporta la metodología para poder comprender la crisis espiritual que quedó hecho añicos ya con el remate de la pandemia. Ok. A mí me gustaría entender algo como para entrar en contexto. O sea, justamente después, en la posguerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, es cuando hay este desencanto con Occidente y los ideales, ¿no? De la modernidad. El hecho de pensar que el progreso económico iba a traer el bienestar a la sociedad y todas estas cosas, pues entra en crisis. Y ahí surge un nuevo tipo de sociedad que pues se le ha llamado la posmodernidad. Otro filósofo que es Frederick Jameson menciona que la posmodernidad no es otra cosa que el capitalismo tardío, es decir, el final de todo un sistema pues económico que pues todo lo atraviesa. ¿De qué manera ha sido absorbido, digamos, por el fenómeno New Age? Primero, ¿por qué aparece el fenómeno New Age, en tu opinión? ¿Y de qué manera toman de todas estas nociones de Jung y se tergiversa? ¿Cómo vemos hoy actualmente a Jung? Porque yo pienso que se ha puesto muy de moda, que de repente se escucha mucho pues mencionar que el arquetipo el arquetipo el otro. Ahora, para, por ejemplo, diseños de marcas, ¿no? En el tema de la mercadotecnia es súper común oír hablar de que se le asigna un arquetipo a una empresa o a una marca, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este mercantilismo y esto que ha ocurrido y cómo se pone en contexto con estos cambios de decadencia que demuestra actualmente Occidente? Bueno, la decadencia de Occidente es una decadencia espiritual totalmente, que tiene su fortaleza en la ideología de lo individual, ¿no? Y comienza a haber una especie de rebelión cultural en los Estados Unidos de un mundo mejor, ¿no? Evidentemente, las sociedades que emergen de los años 60, las contraculturas de hippies y todos estos movimientos de liberación, comienzan a construir un mundo mejor para ellos, no un mundo mejor para el que están destruyendo, ¿no? Entonces, en este narcisismo social, la cultura norteamericana entra en una tremenda decadencia, pero forman parte de un modelo que se sigue en otros países como los nuestros, en México, por ejemplo. Entonces, esta crisis espiritual que se transforma en un narcisismo de queremos vivir mejor destruyendo el mundo, genera la nueva era, ¿no? La nueva era de los nuevos mensajes, de los nuevos profetas, en una sociedad muy de una religiosidad muy alta, que es la norteamericana. Estas creencias que penetran su sistema educativo, bueno, ahorita hay escuelas en Florida que prohíben el estudio de Darwin, ¿no? Ahorita en este momento. Entonces se empiezan a insertar en los estudiantes de los movimientos contraculturales, pues ya como alumnos y después como profesores, y siguen promoviendo el uso de la buena voluntad, ¿no? Siempre se ha promovido en los Estados Unidos la buena voluntad, ¿no? Ahí está la doctrina Monroe. Uh-huh. Y actualizan el discurso de su buena voluntad con los pensadores que fueron a conocer a Europa y se los traen para los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. El sistema educativo norteamericano es un sistema de reproducción de sinvergüenzas y de gente deshonesta, ¿no? ¿Qué han hecho los egresados de Harvard en México? Lo han destruido, ¿no? Entonces, con las corrientes humanistas europeas que estaban tratando de reconstruir su destrucción, porque la guerra se libró allá, uh-huh, pues toman algunos modelos como Jung y toman lo que entendieron, porque tampoco son buenos estudiantes.
y entienden que el hablar de algunos conceptos que manejaba la escuela de la psicología analítica era conveniente para el mantenimiento de su calidad de vida, ¿no? El vivimos mejor, el que hay que estar en armonía, en hay que tener una frecuencia vibratoria. Eso es individualismo posesivo, ¿sí? Es una cultura que desarrolla el narcisismo. El si yo estoy bien, lo demás está bien. Pues no, yo puedo estar bien y lo demás se puede estar destruyendo. Es decir, fragmentan al individuo, como bien lo estudias en sociología, y no se integra al escenario social. Entonces, es muy apropiado y descontextualizado el vocabulario utilizado por Jung para explicar la crisis espiritual de Occidente en los individuos, sobre todo europeos, ¿no? Entonces, de ese discurso se lo traen sobre todo a Nueva York y a Los Ángeles, a California, ¿no? Y crean esta corriente de modas culturales, ¿no? Y al mismo tiempo, estamos en los años 60, se están, 50, 60, se están dando movimientos de liberación del colonialismo por todo el mundo. Está Cuba, la India, todos esos países asiáticos. Los chavos gringos no quieren ir a la guerra de Vietnam ni protestan. Y entonces una de las banderas de la no intervención es la protesta espiritual, no política, sino espiritual. Y como te digo, crecieron y se convirtieron en maestros de esa contracorriente. Entonces, ¿qué muestra ahorita? Una desactualización tremenda. Me parece a mí como que Jung involuntariamente se coloca como en un frente de batalla, lo podría poner de esa manera, en la que se han generado como, bueno, más bien, no es que se hayan generado posturas distintas, es que nació el fenómeno New Age, con él nace la pseudociencia también, y luego pues está la ciencia. Pero en el medio hubo personajes como Wilhelm Reich, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, se llamaba así, que fue este alemán el que hablaba de los orgones, ¿no? Que era pues también discípulo de Freud, creo que era contemporáneo de Jung, los dos eran alumnos, si no me equivoco, en el que empezó a hablar y hacer experimentos como con el orgón y cámaras de este tipo de cosas para nivelar el ki y el chi y estos temas orientales aplicados pues a una ciencia occidental que nunca lo aceptó y lo relegó al otro lado de la pseudociencia. Y con Jung ha habido ciertamente debates de este tipo, ¿no? Si pertenece a un lado o al otro. Y entonces, pues claramente Jung, al ser tan científico y tan atinado en ciertas cuestiones, o más bien más riguroso que cualquier otro pensador de tipo espiritual de la época, pues se presta mucho a que el New Age lo jale y lo quiera absorber, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica Jung en este mapa, ¿no? Entre estos dos mundos. Bueno, creo que sí es correcto, pero mira, el error que tiene la psicología analítica, Jung es un gran tratadista, o sea, Jung es un hombre de una cosmovisión impresionante, ¿no? Es un hombre que tiene una formación, o sea, si tú tomas alguna de sus obras cumbre, como Conjuntio Cognitionis, ¿no? Ves que tiene alrededor de 1000 y cacho citas bibliográficas, o sea, es un hombre muy estudiado, muy bien documentado, muy preparado. El error que yo creo que cometió Jung fue la forma en la que él eligió que su psicología se divulgara, ¿sí? Y la primera oleada que le llega, o sea, por ejemplo, las primeras traducciones que se hacen fuera de Suiza de la obra de Jung son en inglés, y la comunidad que llega atraída, porque recuerda que la sociedad norteamericana se viene construyendo con una serie de neoconservadurismos y falsas creencias, ¿no? O sea, tienen una cuestión bastante revuelta en la cabeza. Entonces, no hay que olvidar el movimiento de la teosofía, de la famosa teosofía de la Madame Blavatsky, ¿no? Y de todas estas modas culturales espirituales que están a principios del siglo XX. Entonces, las élites norteamericanas, atraídas por el místico, por el chamán, van y lo buscan, pero Jung no los llama, ¿eh?
Jung es un buen nombre, o sea, es un hombre que tiene una calidad impresionante de ética, pero también es un hombre que está en competencia directa con la otra escuela del psicoanálisis, bueno, con el psicoanálisis freudiano. O sea, todos están en la psicología profunda, él crea la psicología analítica y le está compitiendo al psicoanálisis freudiano. Eso es normal, o sea, no pasa nada. Pero creo que el error que se comete, bueno, ya es ahorita un error, es la élite norteamericana que llega a traducirle sus obras. Uno de los que va a financiar la obra de Jung en inglés, las obras completas, pues es la hija de Rockefeller, ¿no? O sea, una señora que se compra un hotel en Suiza para que Jung la atienda y termina siendo psicoanalista también. Entonces, Jung ve la oportunidad de... O sea, Jung también se transforma en los arquetipos que él maneja, se transforma en un trickster y ve la oportunidad que tiene que un poder de ese tamaño, de la hija de Rockefeller, sea su paciente. Entonces pues le mete dinero para que toda la obra que él escribe se pueda publicar en inglés y quedan bajo la custodia de Princeton. De hecho se llaman así, Bollingen, los archivos Bollingen están en Princeton. Toda la obra está bajo la garantía de los derechos de edición de Princeton. Entonces tienes a Jung, que es un humanista, y tienes al Jung, que es un negocio, ¿no? En esa parte, él no tiene nada que ver, ¿no? La falsa divulgación del Jung gnóstico, del Jung chamán, del Jung psicopompo, no es de Jung, ¿eh? Entonces hay que estudiarlo y hay que comprenderlo por las escuelas donde él participa. La divulgación que nos queda cerca a México y a Hispanoamérica, América Latina y España, de la obra de Jung, pues nos baja por la corriente mercantil del consumo norteamericano, ¿no? Se consume por uno más, ahí lo van a poner junto a Ken Wilber, hazme el favor, ¿no? Entonces no se puede. Pero hay un Jung que está en Europa, que pertenece al Círculo de Eranos, que yo soy especialista en eso, donde Jung es uno más. O sea, si para el occidente norteamericano, o sea, para la moda norteamericana, Jung es el único, el gurú, el 8 de esa generación, para Europa Jung es uno más. O sea, Jung en Europa comparte lugares con Mircea Eliade, con Kerenji, con Gershom Scholem, con grandes pensadores como él. Entonces, el Jung del Círculo de Eranos es el Jung que realmente es el que debe estudiarse. El Jung de las College Works, o sea, de las obras completas norteamericanas, pues es el Jung de la New Age. Está parcialmente estudiado, se crean escuelas muy caras. Yo hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, me invitaron a dar unas conferencias a la Universidad Pacífica y me cobraban por ir. Le dije, no, yo no voy, si quieres ustedes vengan, yo no voy a ir y mucho menos voy a ir a hablar en inglés. Si voy a dar mi conferencia, la voy a dar en español. Y renuncié, no quise ir. Entonces, la escuela de California, la escuela de Nueva York, que es donde están los 2 focos de estudio junguiano, pues lo publicitaron y lo hicieron un consumo, ¿no? De ahí nos llega un vocabulario ahorita muy de moda y se va a poner todavía más de moda. Yo llevo 2 años o 3 anunciándolo, el vocabulario, como tú dices, del arquetipo, pero la estructura del arquetipo, como dices en publicidad, ya tiene varias décadas en el Instituto Tavistock. De hecho, Jung estuvo en la primera etapa del régimen nazi en Alemania colaborando con la propaganda alemana, con Goering, ¿no? Goering también le va a financiar un instituto y yo creo que por eso Jung mejor se tira a agarrar el dinero norteamericano que viene un poco menos contaminado, ¿no? Entonces, la naturaleza de Jung, de Tavistock, ya tiene varias generaciones, muchas. Por ejemplo, el escándalo es el que se hizo hace poquito de cómo Facebook vendía los datos a una empresa, a Analytics, ¿no? El estudio que hacen del perfil del elector es totalmente junguiano, pero no es que es como, o sea, Marx nunca habló de tomar las armas para hacer y tomar un gobierno. O sea, Marx habló de otras cosas. Lo mismo Jung nunca estableció el arquetipo como mecanismo de propaganda política. Los nazis en su inicio sí lo entendieron. Jung de hecho participa en los primeros
digamos, escenarios políticos antes de las intervenciones militares de los alemanes a Europa, y después los huele muy bien y se retira. Entonces, ni Jung es nazi, ni tampoco es pro publicidad o no age, ¿no? O sea, no es un chamán, no es eso. Jung es un historiador, un filósofo vinculado a un grupo de conocimiento que se llama el Círculo de Eranos, que es ahí donde está su prestigio. ¿El círculo de qué, Fer? De Eranos. Eranos es convivio, banquete. Entonces, una vez al año se reunían en Ascona, en Suiza, ahí donde ahora se da cada 2 años lo de la cumbre mundial, y la anfitriona, Olga Frobbe-Kreiten, una mujer muy, muy inteligente, con mucho dinero, pues tiene una casa fabulosa, unas instalaciones ahí a un lado del lago, y manda a llamar a todos sus cuates, que son grandes intelectuales europeos, y los junta para que discutan y platiquen temas que no se pueden hablar en las universidades. Entonces, eso se llamó Círculo de Eranos. Y de ahí, por ejemplo, para que te des una idea, Joseph Campbell podría ser un Boy Scout en esa presencia. Fue el Círculo de Eranos, Joseph Campbell, pero no tiene la estatura de Newman o la estatura de Eliade, por ejemplo, no la tiene. Justamente estaba leyendo, Fer, que de los grandes pensadores del siglo XX, inicios del siglo XX, está Jung, o sea, está Jung y está Nietzsche. O sea, dice, los grandes, los inteligentes de esa época, o sea, sin menospreciar a Freud, sin menospreciar a estos grandes, pero para lo que estaba leyendo es los inteligentes, o sea, los verdaderamente inteligentes eran Nietzsche y Freud, ¿no? Y Jung, ¿no? Y algo que estuve leyendo también es que fue acusado hace pocos años de haber trabajado para los nazis y haber sido un nazi, ¿no? Bueno, también Isaiah Berlin, un gran historiador, trabajó para el Servicio de Inteligencia Británico. Pero también, ¿no? ¿No? Estuve viendo que también trabajó para la CIA, o sea, él colaboró y el gobierno de Estados Unidos le pedía que hiciera el estudio psicoanalítico de cómo estaba Hitler en ese momento y él les pasaba la información. No sé qué tan cierto sea. No es cierto, ese es un mito, no colaboró. Se tomaron sus visiones, sus propuestas, para hacer análisis de personalidad a través del arquetipo. O sea, el arquetipo de Hitler es el padre amoroso, ¿no? Así se describe. Pero nunca colaboró con ningún servicio de inteligencia. Esas son cosas que no son ciertas. Además fue un gran pintor, un gran escultor. Jung fue un alquimista en términos de cosmovisión. Jung tiene un lugar más amplio dentro de la filosofía que dentro de la psicología. Así es. De hecho, es una constante pelea entre la escuela europea y la escuela norteamericana. Porque la escuela norteamericana lo quiere venir a la parte clínica y la escuela europea ya lo superó desde hace muchas décadas esa parte. Pero también Jung en la parte de la filosofía es el Jung más difícil de entender. O sea, para echarte un clavado a Jung y comprender el arquetipo, pues tienes que leer a Hartmann, tienes que leer a Schopenhauer, tienes que leer a Nietzsche, ¿no? Y a otros grandes. Entonces, el uso indiscriminado de la moda, eso nada más es en Norteamérica, en Estados Unidos. No es México afortunadamente ya no está tan pegado a ellos. Ya se han dado cuenta que pues para lo único que sirven las universidades norteamericanas es para ir a hacer dinero por las becas, pero no vas a aprender, no aportan conocimiento. Y pueden decir, bueno, es que tienen muchos premios Nobel. Pues sí, pero no los formó la universidad. Ahí llegaron, ahí comieron, ahí vivieron, pero no los formó. Entonces, la moda cultural, Juan Pablo, de la New Age, es de este movimiento de contracultura que viene desde los años 60, de consumo cultural de los pueblos que están siendo devorados por el napalm, ¿no? Uh-huh. Entonces, por no querer ir a una selva húmeda como las asiáticas, uh-huh, pues los chavos comenzaron a generar movimientos contraculturales de oposición, ¿no? De no querer ir, uh-huh, y se agarraron de sus creencias. Uh-huh. Después, bueno, muchos de ellos se convirtieron en lo peor, ¿no? Sí. ¿Ves? Y ahora México está copiando en las élites, porque esto es un fenómeno de las élites nada más,
que es donde se da la más recalcitrante ignorancia, estas modas culturales. Y ahora es cuestión de subir nuestra frecuencia energética para sanarnos de COVID, imagínate. Yo ya me voy a comprar, en lugar de un oxímetro, me voy a comprar un voltímetro, cabrón, y me lo voy a poner acá como Frankenstein, a ver si estoy vibrando en los decibeles adecuados. No, eso es ignorancia. Esa es la decadencia de una cultura consumista, egocéntrica, narcisista, que afortunadamente está teniendo cada vez menos escenarios. El otro día justo escuchábamos un poquito hablar a algunos de estos pensadores de esta nueva oleada de ateos que son sumamente populares en Estados Unidos. Y bueno, yo le hablaba a Javier de Richard Dawkins, ¿no? Que justo hablan mucho como del tema de lo espiritual como una nueva forma de teoría conspirativa, ¿no? Y pues bueno, no sabría cómo ponerlo en contexto, pero al final todo está como desgarrándose desde ese lugar, ¿no? O sea, el tema de el exceso de información que tenemos hoy en día, el no saber pues ya qué tomar por verdadero, por falso en el terreno de lo que antes era concreto, pues bueno, la gente acude por alguna razón a lo espiritual y desde ahí se está resquebrajando pues todo el sentido, ¿no? de Occidente. ¿Cómo nos ayuda el tema de los arquetipos? ¿Cómo nos ayuda a entender entendernos como una visión? A ver, bueno, primero, yo me gustaría explicarle a quien no sabe qué es un arquetipo, lo que es, de dónde viene y también cómo es que podemos apoyarnos en ellos para, pues de alguna forma, hacer frente a esto que está ocurriendo. Mira, un arquetipo, así como que en términos muy generales, es una especie de lenguaje preformado en la psique, ¿no? Uh-huh. Un arquetipo es como el intercambio de información que se construye en imágenes entre 100,000 millones de neuronas. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es que hay ciencias que estudian al límbico y hay ciencias que estudian el neocórtex, ¿no? O más bien, la ciencia estudia el límbico y la filosofía estudia el neocórtex. Tu cerebro está en una constante evolución y ahorita está dividido como en 3 partes. Tenemos un cerebro reptil, que es el de las necesidades básicas, ¿no? El que hace que nos salgan uñas, por ejemplo, cabello. Tenemos el cerebro límbico, que es el de las conductas y el de los instintos, ¿no? Como cualquier mamífero. Y tenemos el neocórtex, que es donde están los miles de millones de neuronas intercambiando información entre todas ellas. Bueno, el producto del intercambio de información entre las neuronas son imágenes. Por ejemplo, si yo les digo, Juan y Pablo, oye, allá estoy viendo en el horizonte del mar un faro, ¿no? Entonces ustedes construyen de inmediato la imagen de ese objeto, ¿no? O les digo, oye, acabo de ver en esas nubes una forma de un árbol. Entonces construyen en su cabeza la imagen del árbol. Esas estructuras imaginales son los arquetipos, ¿no? Ahí están. Entonces, los arquetipos tienen forma de ideas, tienen forma de símbolos, tienen forma de objetos, ¿no? Es decir, todas las estructuras que por nuestra cabeza cruzan como imagen es un arquetipo, en términos generales. Entonces, ¿y cómo se alimenta? Nuestros sentidos, vinculados al límbico, están percibiendo constantemente la realidad, ¿sí? Y luego esa realidad que estoy percibiendo la subo con toda la información a mi neocórtex. El neocórtex la procesa y produce una imagen que ya está en propuesta de Jung, ya está como de alguna forma preconcebida. Y es aquí donde hay la ruptura de interpretación del Jung científico y el Jung mago, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que haya algo preconcebido? Eso ya es tener una idea de Dios, dicen los agnósticos y los Dawkins, ¿no? Entonces dicen, no, pues ahí está, no sabemos cómo se genera, pero ahí está, ¿no? Son una de las grandes incógnitas, ¿no? No sabemos, pero ahí está, existe. Lo único que hizo Jung fue describir lo que ya existía, no inventarlo. Entonces, estas estructuras
como por ejemplo las imágenes que tenemos cuando soñamos son arquetipos, ¿no? Esos arquetipos tienen un significado simbólico, es decir, el significado simbólico quiere decir que tiene una expresión que le puede dar forma en los mitos, por ejemplo. Y es donde aporta mucho la psicología de Jung para poder comprendernos también a través de los mitos que sí hemos creado. Los mitos son creaciones del inconsciente humano. Entonces, yo estoy soñando una gran cantidad de cosas en la noche y algunas de esas imágenes que estoy soñando tiene símbolos parecidos a los de Juan Pablo y a los de Javier. Esa identidad que tienen es el arquetipo. Y ese símbolo que es para, haz de cuenta, estamos soñando que estamos en la balsa y vamos en el mar, ¿no? El mar, para Fernando, para Javier y para Juan Pablo, es un arquetipo. Y entonces vamos a las visiones del mar que han tenido culturas ancestrales, que llaman mitologías, y el mismo significado que esas culturas le dieron al símbolo es el mismo significado que tiene para mí en el sueño, ¿sale? Por eso el arquetipo es una estructura de lenguaje muy compleja de entender, porque tienes que meterle mucho conocimiento de mitos y de folclores y de cuentos populares, ¿no? Ahí donde la experiencia de la psique ha dejado su testimonio. ¿Podría decirte que el arquetipo es algo así, o bueno, vamos más general? El mito sería al inconsciente lo que la historia es al consciente, por ejemplo. Sí. Y sí. en ese sentido, el vehículo de la historia pues sería el recuerdo, en el mito sería el arquetipo. Sí, para la historia, que sería el recuerdo, para el inconsciente sería la memoria, ¿no? Traducido en sueños. Por eso la obra de Jung biográfica se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entonces, un arquetipo es una imagen que construye tu cabeza, tu neocórtex, que tiene identidad vinculante a todos. O sea, si yo te digo, oye, dibújame un árbol, pues todos vamos a dibujar la misma forma. O sea, no creo que, bueno, tal vez algún trastornado sí no dibuje una cosa con forma de árbol y tal vez dibuje un gato. Pero si estamos viendo un objeto y lo estamos interpretando y le estamos dando un significado que coincide contigo, con el de Javier o con el de un europeo o un chino, eso es un arquetipo, ¿no? Va a cambiar el idioma. Nosotros le podemos decir árbol y el chino pues, le podrá decir en su idioma árbol, ¿no? Pero la forma va a ser la misma. Entonces, eso es lo que Jung argumenta. Dice, dentro de la psique existe un lenguaje preexistente que nos hace comprender y pescar la realidad. Ya lo hemos hecho porque hemos construido mitos con los mismos símbolos en todas las culturas y en todas las épocas. Ahí es donde Jung habla del inconsciente colectivo, es decir, un símbolo que es general para todos es porque estamos conectados en un inconsciente donde todos tenemos la misma identidad del símbolo que percibimos. Y eso explica muy bien las relaciones entre las religiones, o sea, explica muy bien sí. por qué Zaratustra o Zoroastro es similar a Jesucristo, ¿no? O sea, por qué o sea, ¿por qué siempre se tiene que nacer con un niño? Sí. Por ejemplo, el niño sagrado es un arquetipo. La madre que lo va a tener es una virgen. La Virgen, claro. El anunciamiento va a ser una estrella. Entonces, esos son los arquetipos. Por eso hay conexión entre las culturas sin conocerse, ¿no? Porque mira, todavía peor que la New Age junguiana, está la New Age de los alienígenas ancestrales, cabrón. Ahora ya no somos nosotros, son los marcianos los que nos vinieron a colonizar y a formar todo, ¿no? Y ya construimos los reptilianos y no sé qué más, ¿no? Y las vidas pasadas y todo a los Ananukis. Esos. ¿Cómo se llama? Los Ananukis, de estas cosas, los de Oye, Fer, pero algo que me llamó mucho la atención, que es algo que, o sea, Jung divide la psique en tres, y tú la dividiste científicamente en tres, que es lo que hoy se ha estudiado con todo el tema de la neurociencia, que bien lo mencionabas, que es el reptiliano, que ahora se maneja mucho en el tema de las ventas y andan manejando todo este tema con la filosofía, con la neurociencia, ¿no?
¿No? Pero- Las neuroventas y todo es neuro. Las neuroventas, exactamente, las neuroventas. O sea, que es el reptiliano, el límbico y la neurocórtex. Pero Jung divide la psique justamente en tres. ¿Y qué relación hay en esos tres con lo que acabas de decir? O sea, la conciencia, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal, ¿qué relación tienen con el reptiliano, el neurocórtex, el límbico y el neurocórtex? Bueno, digamos que ninguna. Ninguna, ¿va? O sea, nada más es que son tres y ya. Ok. Coinciden en el número, pero no ninguna. De hecho, Jung habla un poco todavía más dentro del individuo, cuando lo va a explicar como lo que él es, más lo que siente y piensa, la psigia, el ánima y el ánimos, lo que siente el alma y el etos, el conocimiento, su parte ánimos, que para poderlo contextualizar lo bajó a femenino masculino, ¿no? Esta ya es una influencia del taoísmo chino. Jung va a construir la visión interior del individuo con ánima ánimos cuando un amigo de él le regala El secreto de la flor de oro, un libro de alquimia taoísta impresionante. El mismo autor que va a compartir con Jung su experiencia con el I Ching, ¿no? Carl Ok, qué interesante. Wilhelm, un sinólogo extraordinariamente formado, un gran sabio, amigo de Jung, pues no lo mete al I Ching porque Jung ya lo conocía, pero sí le da una obra para que la lea que se llama El secreto de la flor de oro, y ahí le va a caer como 20 a Jung esta dualidad interior que tenemos, yin-yang, que va a llamar ánima ánimos, ¿no? En Occidente. Es decir, lo que me hace sentir y lo que me hace pensar. A mí me gusta mucho una frase que anoté de Jung que escribió al final de su vida. Dice, el hombre ha desarrollado una conciencia de forma lenta y laboriosa, en un proceso que tomó años para llegar a un estado de civilización. Esta evolución está lejos de estar completa, grandes áreas de la mente aún están en la oscuridad. Se llama la sombra. La sombra. El estudio, mira, yo hace tiempo estuve en una conferencia y el astrónomo americano que está en Francia haciendo experimentos en un equipo que va a ser premio Nobel, pasó unas diapositivas y él decía, miren, estas son las últimas fotografías del Hubble del universo profundo. Entonces pasaban nebulosas y galaxias y todo. Bonitas, padres. Y luego ya cuando termina, dice, bueno, quiero confesarles que les mentí. No son fotografías del Hubble, son fotografías de las neuronas. Y lanzó la pregunta, dice, ¿qué es más grande? ¿10,000 millones de galaxias o 100,000 millones de neuronas? ¿Ves? Eso es Jung. Jung entró a ese universo, ¿no? Por eso tiene una cosmovisión muy compleja, ¿no? Muy compleja. Y dice, y el hombre construye sus mitos cuando levanta por primera vez su rostro a la bóveda celeste, ¿no? Es decir, como si fuera un reflejo del mismo, comienza a construir constelaciones con las mismas sensaciones y pensamientos de él, del hombre. Que es parte de la paradoja esta, que también la aprovecha a veces del New Age, pero pues es parte de esta paradoja que se utiliza, ¿no? O sea, como eres adentro, eres afuera, ¿no? Este tema está interesante. Sí, pero así como complejo es el universo, complejo es el ser humano. O sea, no es tan sencillo como para, a ver, armonízate ahorita un eclipse, vamos a concentrarnos todo para que el sol no haga eclipse con la luna. No, pues no se puede, ¿ves? O sea, son leyes naturales. Hay algo, bueno, que la alquimia, ¿no? Es algo que hemos tocado un par de veces, ya lo hemos mencionado, y que, bueno, creo que es un tema central en Jung. A mí me parece, por ejemplo, ahorita que hablamos del arquetipo y cómo... Bueno, hay algo muy importante en la alquimia que a mí no deja de maravillarme y yo varias veces lo he comentado y la gente dice, pero ¿cómo que has de ser muy ambicioso? No sé, porque tengo una fascinación con el oro, porque pienso que el oro es justamente algo así como un arquetipo, porque en todas partes tiene un valor enorme y se le adjudica un simbolismo que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con algo muy especial que se ubica de hecho pues en el centro del hexagrama alquímico. Es el elemento central, ¿no? Y esto, bueno, lo he leído de Levi Strauss en varias partes, o sea, como estas analogías de civilización a civilización, por pequeña o grande que están, si conocieron el oro, todos de alguna forma
intentaron reproducirlo, intentaron conocerlo, y de ahí parte como pues todo el simbolismo alquímico que se va a relacionar, ¿no?, con la metalurgia, con los planetas, con los días de la semana, con los dioses, con pues todo, ¿no? Todo de alguna forma viene de ahí, y este es un pensamiento pues muy arcaico. Me acuerdo ahora, bueno, hay un libro que me gusta mucho a mí, que es de las palabras y las cosas, de Foucault, el que describe pues esta etapa como primitiva del ser humano, en la que él veía en la naturaleza todo como un reflejo, ¿no? Una especie de... Exactamente, es que de ahí viene la imagen del oro. Sí. Cuando somos cazadores, Uh-huh. vamos a los lugares que se facilitan para poder comer como clan. Y era las riberas de los ríos, y la ribera del río, la orillita del río donde estaba la gacela tomando agua, brillaba con las luces reflejadas del sol, ¿no? Esa es la imagen simbólica del oro, lo social, lo colectivo, el alimento, ¿no? Por eso luego se le fue transformando en la máxima jerarquía, ¿no? El grupo que va en busca de sobrevivir en grupo, ¿no? En la horda, pues. Entonces, el simbolismo del oro, el simbolismo del sol, Júpiter, Zeus, es la riqueza del alimento, no es ambición. Y la alquimia también está un poco mal entendida, porque la alquimia en Oriente, bueno, la alquimia viene de allá, por supuesto, era fusionar la parte oscura con la parte de luz del ser humano. Es el proceso de individuación junguiano de la sombra. Pero en Occidente lo llevamos al escenario de la metalurgia y la comprendimos como transformar el plomo en oro, ¿no? O sea, es que Occidente todo lo vulgariza. O sea, tiende a resumirlo en la vulgaridad de su limitado conocimiento, ¿no? Cómo interpretaron todas las escuelas sociales o antropológicas o humanistas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII al mundo alrededor. Ahorita es una palabra correcta, ancestral, pero antes se le llamaban primitivos o salvajes, ¿no? No es como la práctica, o sea, que Occidente todo lo quiere transformar en práctica. Y de hecho creo que ahí estaba por mencionar, preguntar si no era justamente lo que había pasado con Jung. O sea, Jung no, o Freud incluso, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo de qué manera yo utilizo este conocimiento que es maravilloso y me encanta, pero si no lo uso en algo, no sirve de nada, ¿no? Exacto. O sea, es que le damos, como lo describió Marx, un uso de mercancía. Y si lo estudio, ¿para qué me sirve? Pues a lo mejor para nada, ¿no? Pero eso no lo vas a saber hasta que lo estudies, ¿no? Es más, es una forma muy absurda de iniciar un proceso de conocimiento. ¿Para qué me va a servir? Pues no es una mercancía, no tiene un valor de intercambio. Pero esta es la sociedad, digamos, de posindustrial que llamas de posmodernidad, de darle un valor comercial y de uso a todo, ¿no? Pues hay cosas que no tienen un valor comercial para usarse, ¿no? O sea, sobrevivir no es un factor comercial, ¿no? Entonces creo que Jung, en la divulgación, te digo, que se hizo por las escuelas norteamericanas, pues lo echaron a perder, o sea, lo vulgarizaron, ¿no? Y es que todo lo que pescan ellos lo hacen pedazos. O sea, si tú lees una historia de las ideas muy buena, por ejemplo, las críticas que hacía Foucault, como lo citas, a la sociedad de consumo norteamericana, y el último sociólogo de esa tradición foucaultiana, Bauman, ¿no? Que dice, pues aquí todo es líquido, cabrón, o sea, ¿no? Todo se está diluyendo. Entonces, un tema es entrarle a un pensador o a una escuela mercantil, ¿no? Como la escuela norteamericana de valor de uso y de consumo, y otra muy diferente es entrarle a un pensador que está ahí para que su experiencia, su enseñanza, su filosofía, se comprenda. Jung siempre trató de establecer las bases para comprenderse a sí mismo, ¿no? O sea, prácticamente toda la obra que Jung escribió, casi toda, es una experiencia personal para comprenderse él, escribió para él, ¿no? Y no lo negó.
Entonces dice, pues a mí me funcionó esto y ahí se los dejo. Es muy complejo. Entonces, el Jung hombre, el Jung pensador, el Jung médico, son muchos fragmentos de una sola posición para poderla descifrar. El Jung médico es muy diferente al Jung filósofo. Y el Jung persona, el Jung hombre, puta, es todavía más complejo. O sea, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Oye, Fer, y una pregunta, la importancia de conocer los arquetipos nos dan una facilidad para conocer, o sea, en esta complejidad, obviamente, en esta red tan compleja que tiene que ver con el inconsciente colectivo, pero nos dan como un mapa más sencillo para poder navegar en este mundo, y entender un poquito cómo funcionan, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien eh, una conferencia que tú hiciste, en la que yo participé en este grupo privilegiado con empresarios en la Ciudad de México, que fue un taller que diste, y que hablabas de la relación del miedo con los arquetipos. No sé si pudieras como de forma muy breve, que es muy complicado porque creo que tenemos que tener otra conferencia de eso, hablar sobre esta relación de los arquetipos, el miedo o sea, por qué es importante saber qué arquetipo es el que te representa a ti en tu vida y cómo te manifiestas en lo que estás haciendo, ¿no? Ok, vamos a entrar a la parte ya, digamos, terapéutica del Jung. En este intercambio de información entre tus dos cerebros, el límbico y el neocórtex, las estructuras imaginales del neocórtex, por llamarlo así, los arquetipos, el límbico las va a traducir a estados emocionales. Por ejemplo, cuando tienes una pesadilla y te despiertas abrumado por la pesadilla, lo primero que reparas es que era un sueño. Dice, cabrón, estaba soñando, ¿no? Me venían persiguiendo unos perros, ¿no? Y después, por lo regular, vas al baño y haces pipí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La imagen que estaba circulando en el neocórtex, el límbico, que es un cerebro mamífero instintivo, la detectó. Para el límbico no hay realidad, está lo que ve por dentro, por llamar. Y tradujo de inmediato al lenguaje del cuerpo el mensaje al riñón, y el riñón tiró un aviso, ¿no?, de riesgo en el territorio, y ¡pum!, despiertas, ¿no? Bueno, es ahí, Juan Pablo, donde Tavistock, la empresa que produce publicidad a través de generar emociones, que las traduce en sensaciones, o sea, en cosas que se sienten, ¿no? Si tú tienes volando ahí a los arquetipos, entonces el que coincida con el momento en el que el límbico lo conecta es el que va a proyectarse, Sí. ¿no? Entonces, en una sociedad del riesgo, la competitividad tan desastrosa que tenemos genera un vacío que se transforma en miedo, ¿sí? Por eso algunas patologías de sociales, como algunas enfermedades como la diabetes o como los hipertensos, creo que fue una cosa muy mal hecha anunciar qué segmentos de población eran vulnerables, porque los estabas condenando a que lo fueran. Cuando decían, entonces, que los diabéticos son los que se van a morir por COVID, puta, se generó una estructura de miedo, y el miedo, así como el riesgo actúa sobre el riñón, el miedo actúa sobre el pulmón. Y pum, tienes una epidemia de miedo, no de un virus. Porque ataca vías respiratorias, el COVID. Entonces, aquí entra el debate, estamos muy cercanos a la frontera del Nueche, muy cercanos, pero con las estructuras arquetipales nos alejamos más. Entonces, el arquetipo es un lenguaje que el límbico traduce al órgano vinculado a esa imagen, ¿no? Okay. Es complejísimo, pero las imágenes, por ejemplo,
esta idea de que estoy en riesgo, una imagen demoledora de alguien que me quiere matar, mi riñón va a responder, porque soy un mamífero también, ¿no? Y la imagen del miedo, por eso cuando un animalito que es perseguido por un tigre ya va a morir y tiene miedo, se desvanece, o sea, se cae por cansancio de vías respiratorias, el pulmón lo afectó. O el hambre va a afectar al hígado, y así cada una de esas estructuras imaginales está asociada a un órgano. Por eso algunas mitologías lo veían así, ¿no? Dice, tal emoción genera tal influencia sobre tal órgano. Ahora, aquí tenemos que dividir también las emociones que son de carácter cognitivo a las emociones gástricas, ¿no? Las emociones gástricas son estados de ánimo, o sea, los que comparte cualquier otro ser vivo mamífero. La violencia, miedo, ¿no? Esas son gástricas. Las emociones cognitivas son más complejas. ¿Qué quiere decir? Que no por pensar cosas feas te vas a enfermar. No. Tiene que estar en sincronicidad, que es otro término que Jung estudió para separarlo del azar, ¿no? De la improbabilidad. Él dice, es que las cosas tienen un mecanismo de ley natural que se llama sincronicidad, es decir, cuando dos objetos se alinean y se complementan, se produce una sincronicidad. Entonces es cuando las emociones cognitivas se transforman en trastornos gástricos, sobre todo, ¿no? Nos pega fuerte en lo que los franceses llaman cerebro entérico, el estómago, ¿no? Que también tiene neuronas. Entonces, también intercambia información, no arquetipal. Esta no Son tiene... tres, ¿no, Fer? Por lo que platicábamos la vez pasada, me decías, es el cerebro, el corazón y el estómago, las que tienen las tres neuronas, ¿no? Y el estómago, sí. Pero las neuronas estomacales no tienen estructuras cognitivas, o sea, no piensas, claro. Bueno, hay políticos que piensan con el estómago y hablan con la parte de abajo, ¿no? Pero por lo regular, una persona normal, pues no piensa con el estómago, piensa con la cabeza, con el neocórtex, o sea, con la facultad cognitiva de la neurona cerebral, ¿no? Entonces, este intercambio por dentro es un punto de inflexión, es decir, es una red extraordinaria de comunicación entre todo nuestro sistema, todo. Jung estudió una parte, que es la parte de la psique, ¿no? Donde están estas estructuras imaginales que son los arquetipos. Pero hay muchas más, se han descubierto muchas más, y así como las ondas espaciales van a descubrir más secretos dentro del universo, pues también lo vamos a descubrir dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente. Y por sincronicidad, y es ahí donde Juan Pablo, la New Age también se nutre. Las medicinas tradicionales sí lo han entendido, ¿no? Esas sí lo han entendido. O sea, el hecho de que la élite de la New Age hable de alma y de curaciones espirituales es una cosa, pero no quiere decir que las sociedades tradicionales sean malas, o sea, o están equivocadas. También, por supuesto, que estos médicos tradicionales saben de la lectura del alma, de la psique o del arquetipo, como lo quieran llamar, y tienen soluciones muy buenas para algunos trastornos que vienen en un desorden emocional de la psique cognitiva, pues del neocórtex, ¿no? Las medicinas tradicionales tienen eso. Perdón, Fer, por interrumpirte, me encanta porque sé que hoy en día tu trabajo también lo estás llevando hacia la cuestión médica, porque te lo ha permitido de cierta forma un médico que es mi padre, y están haciendo algo muy interesante de juntar esta parte psicológica, arquetipal, con el diagnóstico médico, y me parece sumamente interesante que estén sí, haciendo esta alianza, ¿no? O sea, sí. Creo que a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que tuve una sesión contigo, que me dijiste, Javi, tienes que ser muy, darte cuenta de lo que tu cuerpo siente en cada momento. O sea, cuando te duele el riñón, cuando te duele el hígado, cuando te pulsa el corazón, o sea, todo eso, escríbelo, apúntalo, porque me hiciste referencia a Jung. Jung hacía eso con sus sueños, ¿no? Es que mira, Juan Pablo y Javier, la sociedad que estamos viviendo en este momento, la única forma que tenemos para poderla descifrar es a través de la psicología analítica. No hay otra. Las estructuras que Jung utilizó para poder
penetrar el inconsciente humano, ahora nos permiten entrar a sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas afectivos, sistemas personales. O sea, porque él llegó al descubrimiento del lenguaje, ¿no? Que nos puede traducir lo que es intangible. El lenguaje es el arquetipo y hay formas para poderlo traducir, sí. Jung Jung sugirió 3: el lenguaje del mito, el lenguaje del sueño y el lenguaje del oráculo con el I Ching. Entonces ese es otro Jung también importantísimo, el lenguaje del I Ching, o sea, el lenguaje del símbolo construido culturalmente como oráculo. Entonces a eso le llamó alquimia. Cuando Jung está hablando de alquimia, concretamente se está refiriendo no a esta parte metalúrgica que conocemos en Occidente, sino a los símbolos herméticos de los arcanos mayores y de los hexagramas del I Ching, ¿no? Entonces, en el libro rojo, él trabaja un poco ese diálogo que tiene con su inconsciente a través de un mensajero, ¿no? Que es el que le va a dar una ruta simbólica. Pero Jung en ese momento está también consultando mucho el I Ching. Y después llega con las imágenes simbólicas de los arcanos mayores, que le va a llamar alquimia. No le puede llamar tarot por el desprestigio que tiene por los ingleses esas cartas, pero sí se refiere a ellas, símbolos de transformación, la Conjuntio Cognitionis, algunas obras de él cuando habla de alquimia, bueno, alquimia y religión también, se está refiriendo un poco al lenguaje del conocimiento hermético, que entre otras cosas incluye la alquimia, incluye los arcanos mayores, incluye los sueños, ¿no? Ese es el Jung filósofo, ¿no? Es un Jung bastante. Y ahí, cuando lo comienzan a traducir los gringos y los ingleses, lo comprendieron mal y lo esoterizaron, ¿no? Y lo hicieron una mercancía de consumo espiritual, como el yoga, como los inciensos, como la energía no sé qué. Entonces lo vulgarizaron. Eso no es Jung, ¿no? Eso no es Jung. Como Marx tampoco es la izquierda, por favor, digo, no se puede generalizar un pensador, o sea, es algo absurdo, ¿no? Es perderte, Marx nada más generalizando en la izquierda es perderte todo, o sea, es como a Nietzsche generalizarlo como ateo, pues es perderte todo. O como loco, o sea, dice, no, Nietzsche estaba loco, pues no, cabrón, no estaba loco, ni Marx tampoco era de izquierda, ni yo tampoco era esotérico, ¿no? La otra vez escuchaba a un filósofo joven, bueno, está queriendo ser filósofo, y decía, toda la obra principal de Jung es extraordinaria hasta que se vuelve loco. O sea, qué tontería, ¿no? O sea. Bueno, mira, hay pensadores para la vida. Y a Jung lo pudiste leer hace 10 años y leer ahora y lo vas a leer de una forma diferente. Igual que a Nietzsche, igual que a Platón, igual que a Marx, igual que a todos estos grandes creadores de cosmovisiones, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, un tratado ahorita de neurociencias y ves la descripción que hacen de la mente, y lees un tratado de los sueños de algún médico judío como Maimónides, vas a ver cómo describen lo mismo. No describen cosas diferentes. El lenguaje tal vez sea más contemporáneo, más dentro de nuestras realidades, digamos, de tecnologías, ¿no? Pero es el mismo contenido, es el mismo, no hay diferencia, ¿no? Si lo saben contextualizar bien como el creador de una cosmovisión, pues tiene una gran particularidad cuando estudias a un autor como Jung, que el estudio también te lleva a transformarte. Se activa el mecanismo alquímico y dices, caray, me estoy transformando en lo que él mismo proponía de lo que debería de ser el hombre, transformarse, ¿no? En algo mejor de él mismo, ¿ves? Yo, por ejemplo, a veces leo, bueno, no a veces, siempre estoy leyendo obras jungianas y a veces me caen unos veintotes personales bastante fuertes, ¿eh? Y me tienen que llevar al analista, a doña Bach, para decirle, oiga, ¿qué conflicto traigo yo con mi papá? Porque estaba leyendo esto y puta, me dormí y me dio un ataque de ansiedad, o sea, me dio muy fuerte.
Entonces es el despertar de la psique personal, ¿no?, que también te lleva a un recorrido de tu propia sombra. Un autor de la categoría de Jung te transforma. Estamos llegando ya a nuestro puerto. A mí me encantaría que hagamos una segunda sesión de esto. Yo encantado cuando quieran. Sí, creo que el tema es inmenso y es muy importante a propósito de nuestro viaje. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para reencontrarnos. Sí quisiera, antes de terminar, que pues para el lector curioso o quien apenas se pueda empezar a interesar por este tema de Jung y así, nos pudieras dar una recomendación de por dónde empezar, y hasta dónde se puede ir, cómo este viaje. Claro que sí. La mejor forma de entender a un pensador es en su propia vida, ¿no? Y él escribió eso. Él tiene una obra que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Y ahí va a dejar él por escrito lo que él es, lo que él fue, lo que él quiso ser. Wow. ¿Sí? Entonces, es una recomendación. Cuando quieran leer la obra de un pensador, pues primero lean su vida para impregnarse de él, ¿no? Entonces, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, para mí, creo que es la mejor entrada a un hombre que construyó con su visión un puente hacia el próximo siglo, en el que estamos. Wow. Fer, yo quiero leer a Jung para terminar este viaje que estamos haciendo. Y dice en uno de sus libros, dice: los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida, pero el comienzo luminoso que todo lo contenía ya estaba allí. Bello. La gran cualidad de la persona está dentro de él mismo y lo está esperando. O sea, tu inconsciente está esperando que llegues a lo mejor de ti mismo. Eso Qué es fuerte, qué poderoso. Es un placer de verdad estar contigo, siempre es súper enriquecedor. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Dónde te pueden encontrar porque sé que estás dando terapias en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, también lo estás haciendo vía Zoom? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué página? Pues mira, pueden entrar al Facebook, a Archetypes. Unofficial Archetypes México se llama. Lo pondremos ahí en la información. Ahí es donde pueden ver. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, y bueno, ya nos pondremos de acuerdo para tener otra charla y seguir extendiendo esta conversación. Yo encantado, muchas gracias por subirme a bordo y llegamos a playa. Me despido y me voy a comer un coco. Muy bien. Hasta siempre, compañeros. Bye. Vamos a echar el ancla, Juan. Gracias. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.